Otra gran evidencia que tenemos es la tablilla BAD 4956, un diario astronómico que contiene la información de varios eclipses lunares y posiciones de la Luna durante el año 37 del reinado de Nabucodonosor. Esta sucesión de eclipses y posiciones lunares tal y como se narran, teniendo en cuenta los planetas, constelaciones y estrellas como referencia, los cálculos realizados fijan el año juliano 568. En consecuencia, todos los otros años de ese reinado quedan ubicados. Su primero fue el 605, y el octavo, durante el cual Nabucodonosor capturó a Joaquín, fue el 597. También tenemos la Cambis 400, una tablilla que ya datada en el séptimo año de Cambises, hijo de Ciro. Menciona dos eclipses lunares que fueron visibles en Babilonia el 16 de julio de 523, y el 10 de enero de 522. Con el canon de Ptolomeo vemos que Nabónido cayó ante Ciro en el año 539, así que Ciro reinó por 9 años. Luego sumando los años, vemos que el resto de fechas coinciden con la tablilla BAD 4956. El año 539 es una fecha clave para los testigos de Jehová, pero no pueden utilizarla para sus cálculos porque todas las fuentes que se utilicen también los llevarían al año 587 como la destrucción del templo de Jerusalén. Ellos afirman que 539 es una fecha absoluta y eso no es verdad. Aunque falta el año, la tablilla da el mes y el día de la caída de la ciudad. Con estos datos, los cronólogos seglares calculan que el día 16 de Tarritu corresponde al 11 de octubre de 539, según el calendario juliano, o 5 de octubre según el gregoriano. Como esta es una fecha aceptada y no hay ninguna prueba que la contradiga, se usa como fecha absoluta para coordinar la historia seglar con la bíblica. Esto es falso, una fecha absoluta solo puede estar determinada por un diario astronómico, así que 539 es una fecha calculada como ellos mismos lo dicen, así que para fijar esta fecha debemos utilizar un diario astronómico, que fije la fecha en el calendario juliano y una crónica como la Biblia para sumar o restar años. Ellos alegan que es una fecha absoluta que coincide con la Biblia. Pero la realidad es que la Biblia no contiene fechas julianas ni gregorianas y si no las contiene, se deben remitir a fuentes seglares y también es deshonesto utilizar la fecha que les conviene y descartar las demás aunque éstas pertenezcan a la misma fuente. Sobre el diario astronómico BAD 4956, ellos dicen: BAD 4956 no es un texto original y contiene numerosos espacios en blanco. Actualmente ni siquiera se entienden algunos de los términos que se encuentran en él. En el texto aparece 2 veces el apunte y que significa borroso. De esta manera el escriba reconoció que estaba trabajando con una copia defectuosa. El copista de la BAD 4956 pudo, en conformidad con la cronología que se aceptaba en su tiempo, insertar el año 37 de Nabucodonosor. Según lo reconocen los eruditos alemanes Neugebauer y Werner, el escriba evidentemente cambió palabras para adaptarlas a la terminología abreviada al uso en su día. Pero fue tanto inconsistente como inexacto. De la misma manera fácilmente pudo haber insertado otra información que se adaptara a sus propósitos. Antes de preparar el material para el libro Perspicacia sobre el tema arqueología, yo no tenía conocimiento de que el número de tablillas cuneiformes de barro cocido, encontradas en la zona de Mesopotamia y que pertenecían al tiempo de la Babilonia antigua, estaba en el orden de decenas de miles. Pero en todas ellas no había nada que indicara que el período neobabilónico fuera lo suficientemente largo para armonizar con nuestra fecha del 607. Todo señalaba un período 20 años más corto de lo que afirmaba nuestra cronología publicada. Aunque hay esto algo perturbador, yo quería creer que nuestra cronología era correcta a pesar de toda la evidencia de lo contrario. Así que, al preparar el material para el libro, gran parte del tiempo y del espacio se usó en tratar de debilitar la credibilidad de la evidencia arqueológica e histórica que demostraba errónea la fecha del 607 y también como resultado, la fecha del 1914. Así que podemos ver con claridad que la revista Despertar de 1972 solo intenta desacreditar la información que contiene esta tablilla. El hecho de que sea una copia no es razón válida que demuestre que el contenido de la misma no sea fidedigno. El hecho de que el copista en 2 ocasiones escribiera quebrada demuestra su honestidad, demuestra que si la escritura en ese punto era ilegible no era copiada, por consiguiente esto demuestra todo lo contrario a lo que afirman los testigos de Jehová. Las tablillas de arcilla con el tiempo se fragmentaban, así que el copista omitió esa palabra con el término quebrada. ¿Qué propósito podría haber tenido el copista para cambiar la información del texto? ¿No es acaso la Biblia un libro basado en copias?
Las copias de esta tablilla son más antiguas que las copias que se utilizaron para ensamblar la Biblia. Bajo este mismo razonamiento, ellos deberían también rechazar la Biblia. Recordemos que ellos en muchísimas ocasiones y para apoyar sus doctrinas acuden a diccionarios de texto hebreo o griego. Esto es una prueba de que las copias de la Biblia están mal hechas y los copistas aplicaron su criterio al traducir. Los eruditos alemanes que menciona esta Despertad, dijeron: hasta donde nos concierne el contenido de la copia es por supuesto una fiel reproducción del original. Está preservada solo en una copia de una fecha mucho más tarde, pero que parece ser una transcripción fiel de un original de los tiempos de Nabucodonosor. Demostraré la exactitud de BAT 4956 y luego la compararemos con los cálculos realizados por un testigo de Jehová llamado Furuli. Este hombre intentó armonizar el contenido de esta tablilla 20 años antes. Les mostraré también sus datos para que vean cómo en el cielo, los astros solo tienen una posición, una fecha y esta no puede ser adulterada. Él afirma en su libro que las posiciones lunares del diario astronómico BAT 4956 se acomodan mejor al año 588 que al 568, tal y como lo marcan los historiadores. Furuli, de manera astuta y para despistar al lector poco informado, se inventa la historia de que el copista mantuvo las posiciones lunares y que las posiciones planetarias fueron calculadas. De esta manera tan simple y de un plumazo elimina la posición de los planetas, que son las que más lo molestan, para continuar con su argumento. Con solo las posiciones lunares y haciendo malabarismos con las fechas intenta que la luna, como único cuerpo celeste, encaje dentro de la bóveda celeste descrita en la tablilla para el 588. Furuli ve complots contra la secta por todos sitios, culpando también a los copistas de la tablilla. Descartando los planetas de la tablilla y utilizando cálculos para acoplar calendarios de manera errónea, Furuli comienza su cronología desplazando la historia 20 años atrás. Leamos la primera línea de BAT 4956. En el año 37 del reinado de Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Mes 1, el primero, cual era idéntico con los 30 del mes precedente, la luna se hizo visible detrás del toro del cielo. La información de que el primero del primer mes, Nisan, era idéntico con los 30 del mes precedente, se da para mostrar que el precedente mes lunar tenía solo 29 días. En el año 568, del primer día de Nisan cayó desde el atardecer del 22 hasta el atardecer del 23 de abril del 568. Después del atardecer y antes de la puesta de la luna, el 22 de abril, la luna nueva se volvió visible cerca de 5.5 grados al este de o detrás de Tauro Aldebarán, la estrella más brillante en la constelación de Tauro o detrás del toro del cielo. Ahora bien, según los cálculos de Furuli, él utiliza la fecha del 3 de mayo de 588 para que la luna sea visible. Como vemos en el año 588, la luna no está detrás del toro como indica la tablilla, está entre la constelación de Orión y más cerca de la constelación de Géminis que del toro, así que no encaja bien con la descripción de la tablilla. Si utilizamos el 1 de mayo del 588, la luna era nueva astronómica, por lo tanto invisible por estar delante del sol, por esto Furuli no la utiliza. La tablilla, como bien sabemos, utiliza la posición de planetas, y Furuli los descarta por miedo a que nada le cuadre. La tablilla sigue diciendo: en el cielo, Saturno estaba delante de la golondrina. La golondrina cubrió o incluyó una parte de la constelación de Piscis. La golondrina en tal caso, por lo menos comprendió la cinta de la golondrina y entonces se extendió hacia el oeste a lo largo de Piscis. En la madrugada del 22 de abril de 568, la golondrina estaba a la izquierda de Saturno al este, todo concuerda con el relato de la tablilla. Según Furuli, en la madrugada del 3 de mayo de 588, Saturno se encontraba temprano en la noche al oeste en la constelación de Cáncer y Géminis. Esto representa una diferencia de más de 90 grados de arco de la posición dada por la tablilla. Continuamos con más de la tablilla. Júpiter estaba subiendo al atardecer. Como podemos notar, en la tarde y noche del 3 de mayo de 568, Júpiter se encontraba en el este, todo está correcto. En cambio, según Furuli, este día sería el 14 de mayo de 588. Vemos que el planeta que se hace visible en el año 588, es Marte subiendo por el este y Saturno poniéndose por el oeste. Júpiter ni siquiera es visible para esta época del 588. Un problema es que todas estas fechas habrían caído demasiado tarde en el calendario babilónico, según las fechas de Furuli. El nuevo año babilónico jamás empezó tan tarde como mayo.
Como es demostrado por los eruditos Parker y Dubstein, la cronología babilónica siempre empezó en marzo o abril. Esto ha sido cierto, no solo durante el período neobabilónico y previo a ese, sino también durante y posterior al período medo-persa y seleucida, incluyéndose hasta el primer siglo de la era cristiana. Durante 700 años el nuevo año siempre empezó en marzo o abril, jamás en mayo como Furuli nos quiere hacer creer. Pero algo que es cómico de decir, ¿se recuerdan que la secta en la revista Despertar de 1972 desacredita la tablilla Bad 4956? Pues en el próximo vídeo analizaremos la nueva luz, en donde la secta acepta la veracidad de la tablilla Bad 4956, así como lo escucha, la secta dice una cosa y luego cambia de parecer.